Hola gente guapísima, pues vamos con un especial, el especial que hacemos cada mes, el especial de top o los juegos que más considero más interesantes indies que han salido en este mes, bueno, en este mes pasado de diciembre de 2024, que ya sabéis que estamos en 2025, y que son más de 90 títulos, y algunos muy guapos y muy interesantes, pero cabe decir que antes de nada que sepáis que no salen 90, ni salen 100, ni salen 150, ni 200. De hecho, he hecho una criba bastante loquísima. Ha sido un mes bastante fuerte. Tened en cuenta que están entre los... hay entre 80 y 120.000 juegos indies que salen cada año en Steam, por ejemplo, para decir una plataforma. Calcular, dividirlo entre 12. Si hiciéramos un cálculo parcial, a pesar de que diciembre ha sido bastante bueno, he hecho una criba cercana a los 7-10.000 juegos que han salido en el mes de diciembre, para que veáis que lo que sale cada mes es muy loco. Una locura, ¿eh? Son entre 7 y 12 juegos al día. Ahí anda, cada día, durante todos los días del año. Muy bestia, ¿eh? Muy bestia. Hola, Keiko guapa. Hola Colom, que no te he dicho nada tampoco. Así que, dicho esto, lo digo porque si notáis a faltar títulos, no os preocupéis, que es que no existan, están ahí. Lo que pasa que he elegido los 90 y pico títulos más interesantes del mes, el mes de diciembre. Siempre puede haber alguno que os sobre o alguno que os falte, pero eso más que nada es una especie de guía para que conozcáis si no conocéis o que recordéis. Y vamos al lío. Vámonos al lío. Venga, vámonos allá. Vamos a empezar con el primero. Y el primero es el Beat the Humans. El Beat the Humans es un juego, como veis, pixel, estrategia, táctico, que está bastante bien y un precio bastante bueno. A la gente le ha estado gustando. Y como veis, tiene pues esencias del género. Con cositas roleras, este Beat the Humans, o un jueguecito que luce bastante bien. Para los amantes de la estrategia y táctica, pues bueno, aquí tiene un juego que puede ser interesante. Empezamos con flojitos, pero vamos a ir creciendo. Veréis que ha sido un mes bastante bueno. El Beat the Humans, juego de inicio de mes. Y seguimos con otro, con el Archons o Archons. No sé cómo lo pronunciarán en inglés. Archons, no, Archons. Bueno, es un hack and slash muy loco, roguelite, que la verdad es que luce bastante bien. Y bueno, como muchos juegos que beben de muchos otros, desde que Hades y otros tantos se irrumpieron en el género, pues los roguelite han hecho actos de presencia de manera bastante masiva cada mes. Este luce bastante bien, este Archons. Aunque tengo que decir que si soy justo, estoy un poquito hartito de los roguelite. Pero es un pensamiento muy subjetivo. Sé que además están funcionando muy bien. La comunidad los espera siempre. Siempre hay mucha gente que los juega. Es un juego a tener en cuenta. Get to Work. Bueno, vamos a uno de esos juegos que no deja indiferente a nadie. A ver qué os parece este. Es una bizarrada del carajo. O sea, Get to Work. Yo no sé cómo tomármelo, pero bueno, simplemente por el hecho de ver a un fulano hacer estas cosas y llevarlo y manejarlo, ya más que mola. Hay plataformas, nos podemos caer, nos podemos matar, destrozar. Es muy loco este juego. Hay muchas streamers que lo han estado jugando, se lo han pasado divertido. Juego a tener en cuenta. Bueno, y no deja indiferente a nadie. Get to Work. Ya lo sabéis, lo tenéis en Steam, incluso en Xbox. Este juego de Get to Work. Bueno, Magenta Horizon. Este luce muy bien. Este Magenta. Creo que además este estuvo en Early Access un tiempecito. Y ya por fin se ha hecho un juego definitivo. Precio fijo.
Este Magenta, no es un Metroidvania per se, es un juego más bien de acción plataformera, pero además mola un montón y creo que tenemos key para jugar en el canal. Este Magenta Horizon, muy buena pinta tiene el juego. Sí, Danny Hu, el Boss Legs según Picasso, el anterior, ¿no? Vaya Boss Legs. Magenta. Bueno, y este me encanta. Este me encanta. Este The Edge of Allegoria. Como podéis ver, pixel vitaminado de la Game Boy. Es un RPG. Y luce de escándalo. Y este me gusta muchísimo. Y a Eva también. Es un juego de esos juegos que dentro de su simpleza mola un montón. Al más puro estilo Pokémon. Esas luchas, esos enfrentamientos. Este The Edge of Allegoria, por si os interesa, luce muy guapo y esto nos encantaría una edición física del mismo. A ver si tenemos suerte a futuro. Mola un montón. Iron Blade. A ver qué tal, qué os parece este. Iron Blade. Luce bastante bien. Y ya sabéis que esto me gusta mucho. Pues tiene buenas reviews. El juego es bastante bueno. Por lo que parece, falta probarlo. Pero es un soplo de aire fresco que hacía un tiempecito no nos salía un zoom bastante interesante. Como podéis ver, mecánicas bullet hell, luce bastante guapo. Para amantes de los shoot 'em up, este Iron Blade, la verdad es que está bastante cuanto. Sí, es muy mío, pero bueno, muy de muchos, ¿eh? Sé que también por ahí está Naveche, que le encantan los zooms. Y este, a ver, no es muy facilito, por lo que parece. No lo veo yo, aunque sí que veo ciertos patrones bastante buenos en el sentido de que se puede jugar. Habrá que probarlo a ver si manqueamos bien o no. Bueno, Dauntless Awakening. Este juego además creo que ha salido también en PlayStation 5 y otras plataformas. Y es una especie de juego Monster Hunter. Lo digo por si os gustan los juegos típicos de matar monstruos. Roleros, en el cual puedes incluso hacer un equipo. Y este es muy Monster Hunter. Este Dauntless Awakening ha salido casi todas las plataformas. Parece que la gente le está gustando. Y bueno, ahí está. Uno más. Dauntless Awakening. Diesel Legacy. Uno que yo esperaba hace mucho tiempo. Y es un juego de lucha clásica 2D. Diesel Legacy, que además os ha salido la edición física para Play 5. De momento parece que se ha retrasado la versión de Switch en físico. Ya está disponible en digital también para Steam. Ha estado casi 2 años retrasándose su salida. Por fin ha salido a la calle. Falta probarlo. Pero que luce muy bien. A ver, Martín Violeto. Que yo sea culpable de que tú te gastes los euros. ¿Quién lo está disfrutando los juegos? ¿Yo o tú? Tú eres el que disfruta los juegos, ¿eh? Así que si tu mujer te pilla y te pone en un compromiso, tendrás que devolver. No es beat'em up, papu. Es un juego lucha es un juego lucha clásica, combos, al más puro estilo Street Fighter con sus diferencias. Y además lo tenéis físico, ¿eh? Ha salido de la mano de Maximum Entertainment, los italianos, creo que la ha distribuido Meridian. Lo tenéis en PlayStation 5. Iba a salir también para Switch, pero parece que de momento la versión de Switch no se ha cancelado. O eso me comentó la gente de Meridian. Pero que se retrasa la versión de Switch en edición física. Es un juego, papu, que llevan casi 2 años que tenía que haber salido. Se ha retrasado bastante.
De hecho, tenía que haber salido a principios de este año. El año pasado, perdón, 2024. Y se ha ido posponiendo y al final salió en diciembre la edición física, también digital, PlayStation 5. Y parece que la de Switch va a tardar un poquito. No, Martín Violeto, no se ha cancelado la edición física del Pocket Bravery. Se está retrasando. No sabemos los motivos, pero de momento sigue en pie. Ahora, ¿cuándo os llegará a salir? En principio dicen que de aquí 3-4 meses. Veremos al final. Le pasa lo mismo que al Diesel Legacy, ¿eh? Bueno, el Polycan. El Polycan Mission Impossible. Un juego que también ha salido en edición física. Que además se va hecho la review en el canal. Juego 2D de plataformas. De la gente de Milestone. Bueno, ahí va. Tiene sus luces y sombras. Le ha gustado cosas. Hay cosas que le han gustado. Hay otras cosas que no le han gustado tanto. Aunque luce bastante bien. Para ser un juego muy enfocado al público infantil. Que sepáis que esto ha salido. Y además también edición física. El Polycan. Para Switch 2, el anterior, el Pocket Bravery, pues no te extrañes, papu. O igual hasta se cancela después de tanto tiempo. Esperemos que no. A mí me gustó mucho el juego, el Pocket Bravery. Porque ya está disponible en Steam, el Pocket Bravery. Bueno, el Dustgrave. El Dustgrave es un sandbox RPG. De hecho, el nombre es Dustgrave a Sandbox RPG. Bueno, interesante. No es muy caro, además, creo que eran 20 euritos o algo así. Ha salido en Steam. Las mecánicas, como podéis ver, vista isométrica, mundo abierto, rolero. Hay que probarlo. Pero esto ha salido, es interesante. ¿Que has oído maravillas del Pitufos Dreams, Martín Violeto? Yo también. Yo recomendarlo. A ver, yo no lo he jugado. Pero Eva sí. Y Eva le ha encantado muchísimo. Le ha gustado mucho. Y es asequible. Es decir, para todo el mundo. Mancos y no mancos. Tiene una curva de dificultad bastante buena. Ya es cuestión de que os guste. Pero parece que es muy bueno. Ha salido muy bien. Y viniendo de la mano de Microids es raro, ¿eh? El Entropy Survivors, un twin stick roguelike. Mezclan el género roguelike, en este caso un twin stick, más puro estilo shooter, shoot 'em up, como podéis ver, muy loco, que es un género que parece que está gustando. Y otro más que llega, muy colorido, el Entropy Survivors. Uno más que llega este mes, entre tanto vorágine de títulos. Como veis aquí, el género roguelite más que nada es tema de poderes, vas eligiendo poderes nuevos y siempre cada partida es muy diferente a la anterior. Ion Shift. ¿Y de qué va Ion Shift? Eso digo yo, ¿de qué va Ion Shift? Si no recuerdo mal, es un juego pixel, como podéis ver aquí. Y es un plataformas en el cual manejamos al malo. Una especie de alien. No es un alien, porque no tiene la licencia de alien. Aunque yo creo que... Y es un juego muy interesante. Pixel, guapo. Y este es de los que me gustaría mucho. Una edición física mola un montón. Es de lo más interesante que ha salido del mes. Y aquí llevamos al malo. La pena que no tiene licencia Alien, papu, pero podía llevarla, mola mucho. Mola mucho este juego. Sí, se parece mucho. Bueno, han querido hacer un Alien enmascarado, Está claro. Este Ion Shift. Buen pixel. Se mueve muy bien. De esos juegos que salen, que se sabe muy poquito y cuando salen dices, ostras, ¿esto qué es? Qué alegría me han dado. Joder, que ves, chulo se ve. Mola mucho, Dani, sí. Mola un montón. Y a ver si tenemos suerte, nos llega a Switch en físico o diferentes plataformas. Ya veremos. Hombre, Ginny José, gracias por ese Prime. Gracias, guapo o guapa. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por el apoyo. Como veis, muy chulo, muy frenético y muy apurado,
Muy cuidadito. Este Ion Shift. Bueno, el que viene ahora. Este Myth Wicket. Este es un juego de aventura dentro de una... aquí lo dice. Myth Wicket Ambrosia Island. Es un juego además que Eva tiene aquí que la quiere jugar en el canal. Y la gente le ha gustado. Es una aventura cozy. Como por los colores que veis, es una aventura cozy. Y está gustando bastante a la comunidad. De hecho, creo que Azel Dragón, que está por aquí, que ahora hace la promo, lo ha jugado en su canal, así que nos puede decir si le ha gustado o no. Azel, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Te ha gustado este jueguecito o no? Dice Engineer Jose, faltaría más y cada vez que entro aquí es para comprar juegos. Gracias, guapo. Pues ya sabéis, este juego ya está disponible. Este Myth Wicket Ambrosia Island. Bueno, y este es otro de esos juegos que ha salido, que mucha gente ha comentado, que creo... Yo tengo la certeza que llegará a físico. De hecho, también sale en Switch, en digital, PlayStation, Steam. Un plataforma muy chulo, que bebe de los clásicos. Este Nico de Rico, de Magical World. Muy chulo, muy colorido, que nos gustó muchísimo. Bueno, nos comenta Cel del anterior, del Myth Wicket, que voy bastante avanzado del juego, a ver si lo termino. Tiene su cosa, repite un poco, pero engancha. Bueno, pues entonces está bien, ¿no? Papu, ¿lo quiere físico para Switch? Creo que saldrá, creo que saldrá. Tiene mucha pinta este juego que si no sale... Sería muy raro. Esto tiene que salir. Y no me extrañaría nada en alguna empresa limitada, yo casi le daría la certeza pura. Este Nico de Rico. Bueno, uno de los juegos del mes. La gente está enganchadísima. Yo lo jugué el Path of Exile en PlayStation 4, el primero, que era free, me acuerdo que era free. Y me gustó muchísimo la campaña. Y ya tenemos en la calle el Path of Exile 2. Luce de escándalo. La gente lo está gozando. De este subgénero llamado Diablo-like, ¿no? Muy a lo Diablo. Vista isométrica. Muy buenos gráficos. Con toques roleros. Acción frenética. Con muchos personajes para poder elegir. Este Path of Exile 2. A nosotros también, a mí también me da miedo, Dani, porque es el típico juego que cuando empiezas, le echas un montón de horas y quieres más, mola un montón, bebe de los clásicos y como veis luce genial, luce muy bien. Si os gusta el género, lo vais a disfrutar. Este Path of Exile 2. Como dice Acel, en un añito el Path of Exile 2 será gratis para todos. Posiblemente. Bueno, ya el primero lo fue, ¿no? Fue gratuito. De hecho, yo me harté a jugarlo en la Play 4. Luce muy guapo. Rapture Recovery Squad. Este, la verdad, es un táctico. No tenía ni idea y luce bastante guapo. Con toquecitos RPG. Sí, bastante simplista. Pero bueno, a tener en cuenta. Si os gustan los tácticos RPG, puede estar guay. El Rapture Recovery Squad. Es un género que parece que no, pero van saliendo sus jueguecitos y cada mes 4 o 5 juegos interesantes. Como comenta Cel, ahora hay que pagar 30 euros para Early y después de un añito, ¿no? Gratuito. Bueno, un añito, cuando lo acaben. Y como les dé por ir sacando cositas nuevas, que yo creo que va a ser así porque la gente lo está apoyando mucho. Veremos a ver cuándo sea gratuito, pero bueno, veremos. Hola Lishini, guapa. Estoy enferma, no se acerque mucho. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué has pillado un constipado?
Bueno, terror. Han salido unos cuantos juegos de terror este mes. El Unknown Tapes. Este Unknown Tapes... pinta guapo, ¿eh? Unknown Tapes. ¿Qué os parece? Hola, Dalbert, guapo. Este es un juego para una de las grandes, una grande que tiene Canalcito también. Y sobre todo, hay de por medio dinosaurios. No sé, no he visto ninguna muerte por ningún bicho del Cretácico, pero hay de por medio dinosaurios. Sé que está gustando muchísimo a la gente que lo está jugando. Pero, cuidado. Tiene terror, sí, papu. Este de los juegos que... El simple hecho de que te puede manducar un bicho de estos, igual da más miedo que te coma de verdad. Este es solo para la mandaranita. ¿Este cuál es? El Unknown Tapes. Mira, te lo pongo aquí, naranjita. Unknown Tapes. Así se escribe. Cintas de vídeo desconocidas. Más que nada, ¿eh? Terrorcito bueno. Con dinosaurios de por medio. Aquí lo veis. PlayStation 5, pues no sabría qué decirte. A ver si lo puede repasar Eva. Steam seguro. PlayStation 5 no te sabría decir. Bueno, uno de los que más me han gustado este mes. Que además sabéis que hay sorteito del juego. Que no lo sepa, hicimos review en el canal de YouTube, exclusivo de YouTube. De este juego, plataformas, toques metroidvanieros, el Sinfonia. Muy chulo, muy guapo, donde la base aquí es ser bueno con las plataformas y la música de por medio es muy buena. Y que tenemos key de sorteo del juego, siempre y cuando nos sigáis en YouTube y comentéis a la review. Acordaros, lo hacemos este domingo, el sorteo en directo en Twitch. Acordaros. Este juego físico, papu, ojalá salga físico. A ver, sale en Switch también, está en digital, PlayStation. Yo diría que tiene muy buena pinta de que salga físico. Está gustando mucho el juego, Symphony. Ya os digo, a mí me ha encantado. El gameplay es precioso, es decir, es muy difícil, pero una vez que coges el manejo del mando, va fino. Es decir, que no es torpe, pero sí que requiere de un poco de habilidad. Pero bueno, la habilidad se coge jugando. Sí, mira, PlayStation 5 también sale. ¿Sería la leche un tier list de lo que mejor he jugado este año? Sí, posiblemente, Martín Mireto. No lo pensaba, pero igual nos animamos, ¿eh? Bueno, el Uncle Chop Rocket Shop. Este es un juego que ha jugado Eva en el canal. Tenéis además review. La cual es un juego bastante loco. Y no penséis que por los gráficos que veis aquí es un juego para nenes. Es de un corte bastante adulto. Y aquí hay muertes y hay de todo. En la tienda del tío. Uncle Shop. Incluso tiene componente roguelite. Como podéis ver. Eva os puede comentar mejor cómo es el juego. Si creo que le gustó. Y tienes una review del juego que hizo Eva. Que además ya sabéis que conociendo a Eva, que mucha gente incluso comenta si es locutora o ha estudiado para ello. Yo la animo a que estudie porque creo que os está gustando mucho la review que está haciendo Eva. Uncle Shop's Rocket Shop. Y este es el Overthrown. Overthrown, que además de Maximum, que va a llegar físico. Os ya ha llegado físico, pero creo que era exclusivo americano. Para PlayStation 5. También sale en Xbox, creo que en el Game Pass, si no me equivoco. Y Steam. Este juego de acción y de crafteo. También de construcción. Buena pinta, que además Eva, creo que si no me equivoco, tiene aquí para jugarlo. Este Overthrown.
Bueno, y este es uno que me tiene Eva preparada para que juegue. Y me encanta. Me encanta el Chronos World. El Chronos World tiene, además de un estudio asiático que hace las cosas muy bien, es un juego Souls, vista isométrica, pixel muy guapo, tiene un pintón del carajo, este Chronos World, y bueno, cuando le meta mano a ver qué tal, ya lo veremos, lo jugaremos en directo, a ver qué tal, pero tiene pinta que lo vamos a pasar duro, duro filipino, ¿eh? Este Chronos World, ya lo tenéis disponible en Steam, en digital, y muchos juegos de la editora, que la editora es, si no recuerdo mal aquí, es CNT, bueno, es una editora asiática, japonesa, que muchos de estos juegos que veis aquí llegan en físico en Switch. Ojo al dato. Así que no me extrañaría que este juego, el Chronos World, de aquí unos mesecitos, un año, lo tengamos en edición física. Bueno, y el juego que uno de los que más me ha gustado, mira, este sería para la tier list del año, con diferencia en género de plataformas, este Anton Blast. Anton Pirulero. El Anton Blast frenético, una locura de juego. Muy loco, un montón de combos que tiene. Pues estuve jugando media horita, una horita que jugamos aquí en directo. Se me pusieron los ojos como anteojos, ¿eh? Muy guapo. Además tiene muchos planos, muy fresco. Y la alegría es que Fangamer nos lo trae el año que viene en físico. Esperemos que Meridian pueda tener un acuerdo con ellos y nos lo pueda traer desde Estados Unidos aquí, porque Fangamer lo va a editar en USA. Y esperemos que Meridian nos lo traiga también a España. Para Switch. Este Anton Blast. Y también lo tenéis disponible en digital en Steam. Tenéis la review, también subida y el gameplay a YouTube. Bueno, el Breath of Death 7. The Beginning Reanimated. Un RPG muy baratito y que tiene buena pinta pixel. ¿Lo tenéis disponible en Steam? No, oye, pues no está mal por los 5 o 7 euritos que vale el juego. Combates a la más puro clásicos, vista frontal, a lo Dungeon Crawler, sin serlo. Este Breath of Death 7. Chrysalis. Este es un Tower Defense. Tower Defense Pixel, como podéis ver. Pero roguelike. Es de estos juegos que o te gustan o los odias a morir. Los Tower Defense. El Chrysalis. Para amantes de los Tower Defense, aquí tenéis uno. Además es Pixel. Para el que le guste además el tema del Pixel. Bueno, no sé si conocéis el tema Tower Defense. Tienes unas posibilidades de unas unidades. Las tienes que plantear en un mapa y el enemigo te ataca y tú tienes que defenderte con esas unidades que has ido poniendo en el terreno. A veces los Tower Defense te dejan posibilidad de seguir poniendo unidades, modificarlas, luego el tema de levear, no levear, evolucionar, dependiendo de cada juego. No sé cómo será exactamente este, pero que son juegos muy, muy guapos si os gustan, porque tienen 1000 horas. El Kletka. Este es otro juego de terror, horror, pero en primera persona. El Kletka, que ya ha llegado el Early Access. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Darte tortas con algunos y pasar un rato pachuchín. Otro juego para naranjita, ¿eh? El Kletka. De hecho, luce bastante bien. Es un juego que también me gustaría jugarlo, la verdad. El tema de que sugiera un juego de terror, pero con esa acción a lo más Doom, pues oye, ni tan mal.
Bueno, el 10 o el 10 Dead Dogs, un juego que ha salido en algunos eventos indies que la gente lo está esperando. Y es un juego de terror psicológico. No sé si por las imágenes que desempeñan o porque mira que es un poco raruno el juego, pero la gente lo está puntuando muy bien en Steam. Yo, por lo que comentan y por lo que se ve, yo no entiendo de qué va. Pero bueno, debe ser una locura de esas psicodélicas que te atrapan, porque lo ponen bastante bien. Este 10 Dead Dogs. Buenas noches, Poropo, guapo. Con puzzles, historia. Y uno que Eva ha jugado, que tenéis la review en el canal y gameplay, que le ha gustado mucho. Ya el primero salió en el Switch y PlayStation. En Switch salió de manera limitada por Street el Aero, en este caso el Aero 2. Este juego de velocidad musical con toquecitos de shooter. El Aero 2, que le ha molado un montón a Eva. A ver si tenemos suerte, también llega físico como el primero. ¡Hola, Gorricha! La verdad es que luce muy bien. Y le ha gustado mucho, ¿eh? Le ha gustado mucho. Me ha comentado incluso hoy que le ha gustado un montón. Another Heart Layer Null. Un juego pixel muy chulo que bebe de Digimon. Pues la gente que lo ha jugado dice que tiene muchas cositas de Digimon, pero en este caso los combates, como podéis ver, son por cartitas, aunque la verdad es que el pixel es muy bonito. Amantes de las cartas, amantes de los Digimon y del pixel, del RPG, quizá aquí tenéis un juego interesante sobre todo y muy mono. El Another Heart Layer Null. Hola, Negrete, guapo. Bueno, y este me ha gustado mucho y además un precio muy bueno. Un boomer shooter muy chulo. Pixel además, un pixel muy guapo. El Bloodshed. Y este, no sé si Eva lo conoce, pero este sí me encantaría jugarlo, ¿eh? Qué guapo es. Frenético, con magias. Para pasar un rato guapo. Bloodshed. ¿Os interesa? Os lo escribo aquí. Hasta luego, Dani. Gracias, guapo, por pasarte. Hola, Miguel. 18 mesazos, Miguel. Gracias, guapetón. Feliz año, ¿eh? Gracias por esa pedazo sub. Bueno, el Creeper Wall X es un juego de estrategia que se ve, a ver, como podéis ver, es pixel, de recuperar recursos en la galaxia, en los planetas, que a la gente le están molando mucho. A ver, gráficamente no te enteras un carajo de lo que está pasando. Pero la gente le mola un montón, le está gustando mucho este juego, lo ponen como una hidden gem, como una gema, como un juego de esos juegos que van a hacer historia. Bueno, no lo sé. No sabría deciros yo, por lo que veo, si lo será o no se lo será, pero que le está gustando mucho este juego a la gente. El Creeper Wall X. Bueno, y este, a ver. Un Doraemon. Del estudio que hace juegos como churros, que me ha dicho muchas veces Eva, Kairosoft, que hace muchos juegos del tipo. Han conseguido la licencia Doraemon. El Doraemon Dorayaki Store Story. Cuidado, pixel muy guapo. Muy al estilo de los juegos de Kairosoft. ¿Por qué no un juego en edición física? Aunque no lo creo, porque esta gente saca un juego o dos cada mes. Muy del rollo. Bueno, lo interesante es que han conseguido la licencia de Doraemon. Bueno, este sí que juego es muy interesante. Hacía tiempo que no veía un juego y que no fuera un triple A, que en este caso
Bueno, es un juego táctico militar. Es un juego táctico militar y luce muy bien. El Exfil. El Exfil, la verdad. A ver qué os parece. A los que os molen los SWAT y juegos por el estilo. Cuidado, lo tenéis a más un precio, creo que eran entre los 20 y 30 euritos ya en Steam. Esta estaría guapo, una edición física, sobre todo en Play 5 para los amantes del género. Pero como veis, luce muy bien. Juego táctico, bélico. Exfil. De la gente de Microprose. Uf, que gente que trabajaba ya en PC hace muchísimos años. Y aún siguen ahí. Bueno, un juego que Eva tiene que jugar en el canal. Lo tiene pendiente, tienen aquí. Y es un juego muy cute. Plataformas. El Garden Trails. ¿Qué os parece? Este está mola un montón, ¿eh? Este sería guapo que lo sacaran en físico. El Garden Trails. Que además de plataformas tienes que plantar. Es jardinero. Un pájaro jardinero, ¿eh? Es muy chulo. Este Garden Tales. Cuando pueda Eva le echará un gameplay que lo tiene pendiente. Me comenta que esta semana. Luce muy bien, la verdad. El Ink Inside. Bueno, este es un beat'em up. Rolero. Mezcla dos géneros. Es un RPG beat'em up. ¿Cómo lo veis? Está guay, ¿eh? A ver, lo bueno del género indie es que pueden hacer mezclas y pruebas que quizá estudios más potentes, con más presupuesto o con más miedo a fracaso, no se van a arriesgar, ¿no? Y en este caso, pues se arriesgan con un género como el beat'em up, pero que sea rolero, RPG. Este Ink Inside. Muy guay, además luce bien, luce muy bien. Este habría que probarlo, tiene buena pinta. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais con el especial? ¿Conocíais juegos? Ha sido un mes muy bueno. Bueno, ya tenéis disponibles los remasters del Soul River 1 y 2, de la saga Legacy of Kain. Que un pajarito me dice que pronto veremos edición física. Cuidadín, cuidadín. La verdad es que se nota la mejoría. La pena es que no tenemos ningún Legacy of Kain nuevo a la vista, ¿no? No tenemos, o no, parece que no habrá posibilidad, no sabemos si a futuro, que veamos otro juego de la saga. Una pena, pero bueno, de momento esto llegará. Bueno, ha llegado ya en digital. Esperemos que se confirme la edición física. Coleccionista, apuesta por ello, Tejón. Apuesta por ello que habrá coleccionista. La pena, que será limitada, de una página limitada, pero habrá. Bueno, el Lock Digital, juego de puzzles, bueno, interesante, y además monocromático, que además sabéis que tenemos varios especiales monocromáticos. Bueno, el segundo especial monocromático creo que se estrena esta semana, que hicimos en el canal, de juegos monocromáticos, y este, pues bueno, la pena es que no lo podamos incluir, pero tiene buena pinta. Este juego de puzzles. ¿A cuál te refieres? ¿A los Soul River? Papu, a ver, es idéntico a ver, yo te diría que si te gustan los juegos de aventuras clásicos, es un incunable. Los Legacy of Kain son brutales. Pero claro, yo te hablo de una manera casi subjetiva, porque los jugué y me encantaron, ¿no? Ya es un tema, si te gusta ese tipo de juego, te va a gustar. Ahora, si esperas algo más con
una cámara más actual. A ver, parece que ha mejorado la cámara, pero quizá no te acabe de gustar tanto. Ya es muy, en ese sentido, más subjetivo. Parece que ha salido bien, papu. Además, el equipo que está detrás de ello son los que han hecho los Tomb Raider y parece que lo están haciendo bien. Es que Lollipop Chainsaw no es lo mismo, no es la misma gente que ha hecho el remaster de Legacy of Kain. La gente de Legacy of Kain es los que han hecho el Tomb Raider y compañía. Trabajan muy bien. Bueno, y aquí tenemos uno de los más esperados del mes, por lo menos por mi parte. El Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind, brutal, beat 'em up, fases de shoot 'em up y fases de kaiju. Me parece increíble. Esto espero que pronto en edición física. Ha salido para todas las consolas en digital, también Switch. Y la verdad es que se ve genial. Y aquí con fases de kaiju, madre mía, qué gozada. El Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Lo queremos físico, ¿verdad, Miles? Molina. Sí, yo creo que saldrá físico. Es un juego y una franquicia que no se van a permitir el lujo de que no sacarle el mayor jugo. Apuesto por el LRG, Limited Run Games. Apuesto por ellos. Apuesto por ellos claramente, aquí lo digo. Creo que van a ir a por él seguro. Creo que van a ir por ello seguro. Bueno, el Mi-Site. Este es de esos juegos que hay que tenerlos en cuenta. A ver, vosotros cuando veis esto, ¿qué veis? A ver, antes de... ¿Veis este juego? A ver, ¿qué es lo que veis aquí? ¿Veis un chico que ve un móvil? ¿Ve una waifu, no? Es un juego que llevas una waifu. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué corta y tal? Dice, ¿qué es esto, no? Cosa rara. Pues el juego está muy bien. Es un juego de horror psicológico. Ahí donde lo veis, es un juego de horror psicológico. La chica se hace real y a partir de ahí la vamos a pasar putas. Cuidado. Así que cuidado, el juego engaña, ¿eh? Es de esos juegos que engañan muchísimo. Pero mucho. Sí, es de esos juegos que no engañas. Pues de esos hemos tenido aquí algunos que se han editado en físico y que a la gente luego les ha vuelto la cabeza. Y este es uno de ellos. Es uno de esos juegos que te gira la cabeza y dice, ostras, pero qué cambiazo de juego. Pero qué rollo hay aquí, ¿no? Ahí destripando el osito de peluche. Un cosi horror, sí. Así que Mi-Site. Tenedlo en cuenta por si os interesan los juegos de este tipo. Está muy bien. Bueno, Ruin to Fortress. Otro juego que acaba de salir. Creo que estuvo un tiempo en Early Access. Y ya tenemos la versión definitiva. Juego pixel. Muy a los Kingdoms. Como podéis ver, es un survival. Gestión survival. Y pinta bastante guapo. Sobre todo la gente que le gusta la gestión, la estrategia, la evolución. Y la construcción, Ruins to Fortress. Bueno, Star in the Trash. Este es un juego que además Eva ha hecho la review. Le ha gustado mucho. Y hay un sorteo del juego de aquí para el día 12, acordaros. Este es uno que haremos el sorteo este domingo, no, el siguiente. Bueno, y es un juego que, como veis, gatetes. Tenéis la review de Eva. A ella le ha gustado mucho. Stars in the Trash. Stars in the Trash. Urban Strife. Aquí si quieres zombies, Molina, aquí los tienes. También de Micropost. Y es un táctico. Es táctico. RPG de zombies. ¿Cómo lo veis? Este mola, ¿eh?
táctico RPG de zombies. No es, en este caso no son comandos, pero sí es un juego de zombies. Al más puro tiro táctico, llevamos nuestra escuadra. Nos enfrentamos ya sea a enemigos de otras facciones o a zombies. Muy guay. Urban Strife. Repito nombre, Urban Strife. Urban Strife. Aquí lo dejo. Tiene que estar guay, tiene que estar guay aquí de pillarte a todos los zombies. Y es a más puro estilo táctico RPG. Bueno, si mezclamos un juego de cartas, estrategia y ajedrez, ¿qué nos sale? Nos sale esto. El Wizard Chess. Bueno, viendo lo simplista que es, diríamos, parece un juego muy chusta, pero no, pues la gente le está gustando mucho. Tenemos varios, es como si fuera un tablero de ajedrez y nos ponemos a jugar de manera estratégica. Creo que tiene incluso elementos roguelike. Y hasta ahí es lo que sé, que a la gente le mola. Estrategia pura. Wizard Chess. Bueno, ahora vamos a otro CRPG. ¿Sabéis lo que es un CRPG? Es un juego rolero occidental puro a lo Baldur's Gate. Este es uno que acaba de salir, que pinta muy guapo, que es el Swordhaven Iron's Conspiracy. A falta de un Baldur's Gate nuevo, tenemos este Swordhaven. Pinta muy guapo. No sé si a nivel de profundidad, si será tan enorme como es un Baldur's Gate, pero tiene maneras. Si el juego, si queréis el nombre, es un nombre largo, os lo apunto por aquí. Swordhaven. Ya sabéis que los CRPGs es muy importante también, además de la estrategia pura y el combate de tu equipo y el leveo, la comunicación con todos los personajes de la trama y los que no lo son, y los no players. Tienes muchas opciones, como cualquier Baldur's Gate. Bueno, The Spirit of the Samurai. Este es uno de los mejores juegos del mes también. Plataformas acción metroidvaniero con estos gráficos al más puro estilo slow motion, captura de movimiento, con títeres, muy guapo, muy chulo. La verdad, muy, muy guapo. Esperemos también que se atrevan a sacarnos esto en edición física. The Spirit of the Samurai. Hola Daniel Loki, guapo, ¿qué pasa? Aquí estamos. Mesazo de indies este mes. Bueno, esto me ha encantado. El Boeing es un juego al más puro estilo Doom, pero con espadas. Hack and slash brutal, que me ha sorprendido mucho. A ver qué os parece. Y si os digo que está hecho por una sola persona, ¿os gusta más o no? Es de un solo developer. Aquí donde lo veis. Me parece una exageración. Se ve de escándalo. Muy bien. Buen combate. Y está hecho por una sola persona,
Cuidado. Se ve muy guapo. Tiene que ser una gozada jugarlo. Este, la verdad, me encantaría jugarlo, ¿eh? ¿Qué va? El Boing. Boing. Y lo veis por aquí. Boing. Boing. Bueno. Si hay un juego que lo está petando mucho, que está la gente loquísima con él, es este. ¿Lo conocéis? El Balionaire. Balionaire. Que además lo tengo que jugar yo. Eva me ha pedido aquí. Y es un juego de un pachinko roguelike. Muy chulo. Y bueno, un montón de gente lo está gozando con él. Dicen que es un vicio. Habrá que probarlo, a ver qué tal. Muy loco. No sé si lo conocíais, la verdad, este Balionaire, y lo tengo que jugar, pero hablan muy bien de él. La gente loquísima con él, con el juego. Es el sustituto del Balatro, ¿eh? La gente lo está jugando mucho. Bueno, el Fountains. El Fountains, este juego Pixel Souls. Con toques RPG, como podéis ver, y celdero. Es un juego a tener en cuenta, el Fountains. De esos juegos que molan mucho. Pero que es difícil. Tiene ese toque Souls. Pero mola un montón. Como podéis, combates exigentes. Este Fountains. Bueno, esto es una locura de juego. I made a game with a billion fruits. Isle Colony. El Isle Colony. Yo no sé cómo definir este juego. Es un juego de creación y de gestión, el cual tienes que intentar llegar al billón, conseguir muchos elementos en pantalla loquísimos. La gente lo puntúa bien. Yo no sé si me volvería muy loco con esto. Como podéis ver, muy loco el juego. Y muy diferente. Isle Colony. Border Town. Border Town. Un poquito. Es un nuevo farming. Que ha salido en Steam, que la gente lo está jugando y probando. Un juego muy para Eva. Si os interesa, la gente que os guste los cozy games, los juegos de farming, otro más. Que de momento parece que está gustando. El Border Town. Bueno, y este tiene luces y sombras. Un juego que prometía mucho. Este Lost Islands. Es un juego de cooperativo y solo jugador. Souls. Que luce muy bien, pero que parece que no ha salido muy bien. A ver, ha salido en Early Access, tiene que mejorarlo mucho. Pero que luce bastante bien. Yo supongo que lo arreglarán bastante. Combates. Jugador contra jugador, jugador contra bosses. Este Lost Island. De hecho, hay muchos personajes. Pero de momento, las reviews que tienen en Steam son 50-50, ¿eh? Hay muchas notas negativas y no tantas positivas. Aunque bueno, el combate luce muy bien. Habrá que probarlo. Para sacar unas conclusiones más
más propias. Code Bunny, código conejita, juegos de acción, plataformas pixel de los que nos gustan en el canal, ya disponible, al más puro estilo run and gun, loquísimo, de los que molan. De hecho mola mucho. Esta le he dicho a Eva que si me consiguen aquí estaría guay, porque no lo conocíamos ni Eva ni yo. Code Bunny. Muy chulo. Recuerda muchísimo a los Mega Man, aunque más frenético, pero ahí anda. El Life Adventure Netherworld Hero de Minscape. Es de esos juegos que Minscape, el publisher que edita casi todo en físico, apoya de manera digital y posiblemente más tarde saldrá en edición física. Juego rolero y plataformero. Bueno, interesante. Gráficamente, si os digo la verdad, no me acaba de hacer. Pero claro, cuando ves vikingos de por medio, pues dices, ostras, pues igual no está tan mal. Bueno, Novice Dungeon Master. Un Dungeon Master pixel chulo que mola un montón. Este pixel 8 bit tan guapo que luce genial, en el cual tenemos la posibilidad de también formar nuestros dungeon. Este Novice Dungeon Master luce muy guapo. Para clasistas y no tan clasistas, para pasar un rato divertido, aquí tenéis un juego más pixel, muy chulo. Bueno, el Rocket Rats. Este Rocket Rats, una mezcla rara de juego de cartitas shoot 'em up. De esas mezclas que vemos que se atreven a hacer cartas y shoot. ¿Qué os parece? Muy loco. Esto tiene que ser una locura jugarlo. Muy loco, muy loco. Bueno, vamos a uno de los juegos quizá que a los amantes de las aventuras gráficas nos faltan. Y es el Dayman Night Crimes, los crímenes de medianoche, una aventura gráfica además de un estudio latinoamericano. Aquí veréis el tráiler, luego vamos a ver un poquito de overview del juego, muy interesante, que posiblemente traigamos al canal también, porque lo hizo muy bien. Esas aventuras gráficas de descubrimiento, de investigación, detectivesca, de asesinatos. De hecho, mira, vamos a poner aquí que veáis un poquito el gameplay, la overview de Midnight Crimes. Una aventura gráfica clásica, pero con un gráfico muy diferente, más actual. Ya lo tenéis en la calle, en digital. Y todas por aquí. Y a ver qué os parece este. El Kemotaku. Hola, Cal, guapo. El Kemotaku es un juego de cartas, pero cozy. Y cookie. Es un juego japonés que ya estaba japonés, que ahora llega a Steam
y ya llega con inglés, en el cual, pues como podéis ver, tenemos nuestras cartitas de nuestros personajes cookies, y a jugar y a luchar. ¿Qué os parece? Este Kemotaku. Animalitos chulos. Hola, Cal, guapo. Bueno, el que acabas de anotar. Ojalá ese juego llegue físico, ¿eh? El Mind Night. Bueno, el Flint. Este tiene buena pinta. Buena nit, papu, guapo. El Flint, este juego que ha salido físico en PlayStation 5, que este año que entra va a llegar en físico al Switch. Juego de Microids, pero que luce muy bien. Es un juego táctico de piratas, RPG. Ya lo tenéis en digital, en edición física en PlayStation 5. Vista isométrica. Este RPG de piratas. Y este año que entra en físico en Switch. Ojo. Flint, el juego. Siempre que hay pirata, siempre es bien. Miguel Horn. Juego roguelike. Creación. Pixel. Supervivencia. Y bastante buen precio. La gente le está gustando. Pasa que yo también tengo que deciros ya estos juegos de supervivencia roguelike me acaban, estoy un poco extasiado, hubo una época que salieran muchos y estoy bien extasiado. Bueno, este es el Neko Odyssey, otro de los juegos que Eva tiene que jugar y que es precioso, el Neko Odyssey, en el cual también tenemos como protagonista o parte de la historia un gato. Un juego de aventura muy bonito, pixel, 2D. Ojalá esto llegue físico. La verdad que sí. Este Neko Odyssey. Muy bonito el juego, muy bonito a nivel pixel. Hola, Macarra, guapo. Aquí tenemos a Bueno de Macarra. Que Eva le va a hacer una promocita, que tiene un canal súper chulo de YouTube. Y que es un jugón. Neko Odyssey. Qué guapo. Además, a nivel pixel me encanta este juego, muy bonito. Bueno, al fin ha salido On Your Tail, esta aventura detectivesca de furros que se ha retrasado varios meses, pero al final está en la calle a nivel digital. Ya lo podéis jugar. Y que además Eva tiene aquí para jugarlo, que lo jugará de manera exclusiva en un gameplay en YouTube. Y habrá sorteo de aquí para el juego. ¡Feliz año, Jack! ¿Qué pasa, guapo? Jack Pro. On Your Tail. Muy bonito. La verdad es que es muy guapo este juego, A ver, a ver si les ha quedado bien. Ya lo veréis por Eva, que Eva lo va a jugar. Bueno, este es el que acaba de salir, The Legend of Cyber Cowboy, y es de East Asia Soft, de Play Asia.
Este corre muchas posibilidades de que llegue de manera física por la gente de PlayAsia limitada. Este Twin Stick Shooter Pixel de cowboys ciberespaciales de la gente de East Asia Soft ya está en digital en Steam, con posibilidades de que llegue físico. Bueno, ahora vamos con un juego, no me lo esperaba. El Warhawk. Bueno, Warhawk es un juego que salió en Commodore 64. De naves. Que se hizo un remaster, un remake para Spectrum Next. Para ese aborto de consola. Pero que ahora nos llega a Steam. Totalmente remozado, pixelado, este Warhawk, este Zoom, ese shooter. Ojalá algún día nos llegue a consolas también en físico. Luce muy bien, la verdad. Este Warhawk. Ahora vamos a ver el clásico para que veáis la diferencia. Pero bueno, fácil no es, ¿eh? Se ve muy bien. Warhawk. Y ahora vamos a ver, este es el clásico, ¿eh? El de Commodore 64. A ver si veis las diferencias. Las 8 diferencias. A ver, vamos por aquí. Este es el clásico. Hay diferencia, ¿no? De uno a otro. Un pelín diferentes. Por si a alguien le fallaba la memoria, que no se crea que es el mismo juego. Bueno, Nom Dom, el Nomodom, juego de puzzles más puro estilo cozy. Eva lo ha traído, lo ha posteado estas semanitas, este mes de diciembre. Ha hablado de él también. Este Nom Dom, muy bonito a nivel puzzle. Y un juego bastante interesante de cartas, el Deathless Tales of Old Rus, los cuentos de la vieja Rusia, la vieja Rus. Tenemos un equipo de cartas, de luchadores, de guerreros, cartitas. Y otro de los que Eva ha hecho review en el canal, además de la buena gente de Handusoft, del publisher español y de Asia Soft. Así que no me extrañaría que de la mano de Asia Soft PlayAsia, a ver si un día el Handu nos dice algo, nos llega este juego físico. El Motel, un juego detectivesco de descubrir las pistas, aventura gráfica, como podéis ver aquí, descubrir al asesino. Y además tiene la review en el canal. Y el 12 del mes, la semana esta no, la que viene, haremos el sorteo de 2 kits de este juego en el canal. De Motel. Bueno, uno de los juegos que me ha sorprendido más en el mes. A ver qué os parece. Juego indie de velocidad arcade. El Junkyard Rush Racing. Cuidado con este, mola mucho. Junkyard Rush Racing. ¿Qué os parece? Como los viejos juegos arcade. Muy chulo.
Bueno, este es un juego, el Wastelands, que Eva también lo ha estado publicando estas semanitas. Que pone siempre un juego cada día en Twitter, en Instagram, en Reds, en Blue Sky. Este juego plataformero de puzzles, pixel y RPG que mola mucho. Este Wastelands. Bueno, y esta es una aventura, una visual novel de vampiros, que parece que está gustando mucho. Tiene unas reviews muy buenas. Además, monocromático como nos gustan. Otra historia de visual, romances y muertes de vampiros para los amantes de este género y sobre todo de las crónicas vampíricas. Aquí tenéis otro exponente, el Fledgling Manor. Bueno, este es uno que yo lo pondría con estrellitas. Es uno de los que ha salido, ni Cristo sabe que ha salido, y que tiene muy buena pinta. Es de un equipo asiático coreano que lo ha traído a Steam y se ha hecho poco nombre. Es el Poveglia de Island del no retorno. Juego para naranjita y para mucha gente. Está en Early Access, pero aún así ya de momento pinta muy bien, y cuando esté finiquitado, cuidado con este. Poveglia de Island of Non-Return, de un equipo muy chiquitito asiático, que lo ha puesto en Steam ya, y como podéis ver, pinta muy guapo, ¿eh? De un survival horror que pinta chulo. Que hay que recordar que es un equipo indie, pequeñito. De hecho, aquí vemos cositas de grandes títulos. De Last of Us and Company. Influencia total. Poveglia es el título del juego de Island of Non-Return. Bueno, un publisher español, y ya os digo que este juego va a llegar muy posiblemente de la mano de Tesura Games, como hicieron ya los títulos anteriores de la saga, y de su desarrolladora Nape Games, el publisher español, el desarrollador español, el Regnum Fantasy of Dreams. Ya sabéis que nos llegó todos los Regnum Collection de la mano de Tesura. Este también se anunció que llegaría a futuro. Ya ha salido en digital. Igual el año que viene Tesura no lo edita en físico. El Regnum Fantasy of Dreams. Bueno, este Eva me parece que hizo la review. O lo tiene que jugar. Algo así era. Me parece que le tiene muy en el punto de mira el Pine, A Story of Loss. Está en el Game Pass, una historia muy bonita, pero muy jodida, ¿eh? Muy jodida, es una historia muy triste. El Pine. La aventura. Con puzzles. Bueno, ahora vamos a ver un Pac-Man. A ver qué os parece este. El Dungeons and Dragons. Es un Pac-Man. Muy arcade, muy arcade. Con mecánicas de Pac-Man. De estos patetes que tenemos que huir a lo más puro estilo Pac-Man. Cuidado con este, muy interesante, muy chulo. Y que Eva también lo puso en Twitter.
Este Dungeons and Dragons. Y Ceba, que es un Cookie Pac-Man. Bueno, vamos con otro juego muy top del mes, el Astromética, juego de supervivencia que se ve genial. Este muy posiblemente salga en físico en PlayStation 5, el Astromética. Supervivencia y luce muy bien. A ver qué os parece, ¿lo conocíais? Yo ni me acordaba que tenía que salir y cuando me he dado cuenta esto estaba ya en el mercado, ya lo tenéis disponible. De momento digital en Steam. El Chonkers. Este es un juego de buscar los gatos gordos. Un juego que también ha puesto Evan en Twitter y que ganas experiencia buscando gatos gordos, gatos raros, muy a lo buscar a Wall-E. Este Chonkers. No sé si escucháis a Eva, dice que tienes que encontrar los gatos y los tienes que cebar, ponerlos gordos. Encontrar los 100 gatos. Bueno, ahora vamos a uno de los juegos que más me han gustado en originalidad del mes. Un juego polaco que también lleva inglés, que acaba de salir en Steam. El OHB. Y a ver qué os parece, a ver qué opináis. Es una vida de una persona que te levantas y tienes que crear tu coche. Creas tu coche, pero es muy, muy guapo, Es que esto me ha dejado bastante loco. Más puro estilo de fabricación, pero tú haces tu coche, lo pintas, lo montas, pero luego lo conduces. Por ejemplo, aquí también incluso puedes montar carrocerías, las pintas, le pintas la chapa. Si hay algo por aquí. Yo no recuerdo un juego de este estilo. Mira, mira, mira. Aquí como lijas, montas el coche. Y ale, a conducir. Days Tales. Juego RPG táctico, otro más. Los cuentos de los dados. Days Tales. Táctico RPG acaba de salir también al mercadito. Tiene buena pinta, muy cute. Bonito. Days Tales. Bueno,
Y este, cuidado con este, porque no está nada mal. El Tree Breaker. Y es un juego pixel, como podéis ver. Pero el hecho es que nos plantean juegos arcade o basado en los juegos arcade como los Arkanoid, Shooter, Zooms, Pixel. Muy chulo. Muy diferente, también muy guapo. Este Tree Breaker. Con luchas de bosses también. Hidden capybaras with orange in the Whimsical Library. Que lo tiene que jugar Eva. Y es el típico juego de encontrar a las capibaras. De puzzles. De encontrar cositas. Que ya sabéis que mucha gente está enganchada a este tipo de juegos. Visualmente muy bonito. Y está encontrando todas las capibaras. Son azules. Fall Nation, Lost Stories. Creo que este sí. Que no había gameplay, no había trailer. Sí. Bueno, a ver qué os parece este. Fall Nation, Lost Stories. Si no recuerdo mal, este es un Resident Evil Lost. O sea, un Souls. Es un survival. Más puro estilo Resident Evil. Y que luce muy guay. Ya lo tenéis disponible en Steam. Y ojalá, bueno, tiene posibilidades de a ver cómo está, cómo sale, de salir físico. A ver si vemos por aquí. Esto es un gameplay. Combate. Como podéis ver aquí, combate. Es un survival. Es un equipo indie que acaban de hacer. Y luce bien. Fall Nation Lost Stories. Bueno, el nuevo juego de los Pixel Pulps, que ya sabéis que trajo la trilogía primera, nos lo ha traído Meridia. De los 3 primeros, estas aventuras gráficas Pixel, pero han sacado una nueva, The Grizzly Man, A Beautiful Slasher, nueva aventura gráfica de esa serie de Pixel Pulps, que ya la primera trilogía ha llegado física a Switch, pero han sacado ya nuevo juego. Si os interesa, nueva aventura gráfica pixelada de las series Pixel Pulps, el The Grizzly Man, A Beautiful Slasher, todas afincadas en el género del horror-terror. Sí, Carl, habrán más. De hecho, van a hacer otra trilogía. Este es el primero de esa trilogía. Supongo que cada 6 meses, 8 meses, un año harán otra. Y hasta que se junten otras más y ojalá lleguen físicas. Pero bueno, eso ya de que llegue una segunda trilogía física, a saber. Pero bueno, de momento van trabajando. Nuevo juego. Ninja Ordinance. Bueno, juego interesante. Pixelado, con mecánicas Dungeon Crawler en combate, con puzzlecitos, sin más. Ninja Ordinance. Penny Blood Hellbound. Este Penny Blood de Natsume
Estuvo en Early y ya nos llega este Penny Blood Hellbound, Hack and Slash, bastante loco. Mucha sangre a borbotones. Y siendo Natsume, no de extrañar que al final también llegue físico. Bueno, otro shooter, otro shoot 'em up, Killistar. El Killistar es otro, bueno, más que remake, sí, bueno, remake, es el remake o continuación de un clásico, como es el Sinistar. Ahora veis, este es el clásico, ya está disponible en Steam. Este no tenía ni idea, no sabía que habían sacado esto. Al más puro estilo Asteroids, pero porque se basa en el Sinistar. Este Killistar. Un twin stick, shooter, clasicote. Y aquí vais a ver el clásico. Este es el clásico, el Sinistar. A ver qué os parece. Este era el clásico. Y bueno, han sacado un Pocket Cars. Y parece que la gente le está gustando. Al más puro estilo Micro Machines, Hot Wheels. Bueno, pues un juego indie, pero de microcoches. Pocket Cars. Ya disponible. Que luce bastante bien. Y que, bueno, que la verdad es que está bastante guapo. Habrá que probarlo. Pocket Cars. El Cowboy 30-30. Kiri Chanchelo, 9 mesazos. Gracias, guapo. Por esas pedazos de sub. Aquí andamos. Bueno, pues este Cowboy, este es un juego que estaba en Early Access de combates, como podéis ver, al más puro estilo Cowboy, y que ya ha salido el juego definitivo. El juego acabado. Este Cowboy 3030. Ya lo tenéis disponible. Y otro que ha salido sin penas ni gloria y que tuvo bastante revuelo en un showcase de horror y ya ha salido al mercado, ojo al dato, es el Elise. Y este también molaría edición física. El Elise, juego de terror survival, que se ve muy bien, ya está disponible en Steam. Como veis, también es un mes con algunos juegos de terror interesantes. Pero vamos a un juego que no sé si lo podremos jugar, que creo que quiere pedir Kill a Eva. Y es un beat'em up de Furros Cookie. El Maki Paw of Fury. Es un beat'em up con fases también de lucha 2D. ¿Qué os parece? Qué chulo. Dice que Eva que lo ha pedido, pero no sabe si se lo van a dar. Pero luce muy guay. Muy chulo este. Paw of Fury. Maki Paw of Fury. Bueno, Shogun Course. La maldición del Shogun. Otro juego interesante.
Cartitas. Otro táctico con cartitas. Shogun Curse. Bueno, ¿cómo vais? Que estáis muy calladitos. O una de dos. O estáis aburridos o os habéis marchado todos ya. Bueno, vamos allá. Bueno, este es un juego que llevaba casi 8 años en desarrollo y 6 en Early Access. ¿Cómo lo veis? Y ya está acabado. Y parece que nadie se ha enterado. Es el Hamachi de Psycho Killer. De Psychotic Killer. El Hamachi de Psychotic Killer. Y este lo queremos en edición física. Es un plataformas, run and gun de acción y sangre. Que ha estado 6 años en Early Access hasta acabarlo. 6 años, ¿eh? ¿No te convence Shogun? A ver, es lo más interesante del mes, Crisanchelo, pero ya sabéis que de un mes de 90 a 100 juegos indies, realmente es comprables. Hay meses que habrán 50, 60 y otros meses que habrán 10. Pero este, por ejemplo, como dices, Crisanchelo, a mí me gusta mucho. Este me encantaría físico, ¿eh? Este Hamachi, la verdad es que sí. Además, ya os digo, lleva 6 años de Early Access. Juego que ha estado mucho tiempo en Early Access hasta que al final ha acabado el juego. Están cenando segundo Mile, seguramente, ¿eh? Seguramente. Además, son unos días que aún hay gente en vacaciones y también la gente está muy cansada de tanta fiesta, tanto empacho, ¿eh? Dice, yo que cuando no me gusta alguno, no quiero ser un hater. Pues, al contrario, Crisanchelo, si es bueno hatear. Es bueno hatear. No, es bueno comentar las opiniones. Pensad que no todo lo que se ve aquí me gusta, pero sí que veo que pueden ser interesantes. Tened en cuenta que de este mes, ya os digo, habrán salido entre 7 y 10.000 juegos. Este mes. Y he hecho una criba, ¿eh? Muy gorda. Estamos en 90 y pico juegos que estoy mostrando. Claro, entendedme la cantidad de broza y de chuchurrapa que ha salido. Infumable. Bueno, y hay juegos de 50 euros que son infumables, ¿eh? No piden 2 euros, 50. Pero bueno, ya veis que aún así la producción interesante es muy alta, ¿eh? Y así que... Bueno, y el Hamachi era el último juego, ¿eh? No lo he comentado, pero el Hamachi era el último juego del especial de hoy, que han sido 91 o 92 juegos. Ahí andará. Ahí andará. Parece que otra vez hay delay. Voy a la cámara. Aquí donde tenemos la cámara. New cámara. Siempre a veces con la nueva actualización del Mac, cuando hay reajuste, perdemos y tengo que reactivar la cámara para... Ahora sí. Ahora ya no tengo tanto delay. Bueno, pues aquí los 90 y pico juegos del mes de diciembre. Ya sabéis que hay meses mejores, meses peores, pero hay 15-20 títulos muy buenos, ¿eh? Hay 15-20 títulos muy buenos, muy comprables y en edición física. Mucho. Seguro. Todos los especiales Crisanchelo, todo se sube a YouTube, todo. Tened en cuenta que se necesita de una reedición, edición por parte de Eva y tal, pero la semana que viene, no sé si igual la semana o la otra, lo estará subido. Seguro. O como máximo 15 días. Pero todo se sube a YouTube. Todo. No os preocupéis si no lo habéis visto todo, lo vais a tener aquí en Twitch, en diferido también. Y si no, como siempre, YouTube, para lo que podáis disfrutar, y ahí va a quedar hasta que YouTube muera o nosotros. O sea, una de dos. Como te dice Miles Molina, contra más indie saquen, más se puede elegir. Aquí lo bonito es que saquen mucho.
que saquen mucho y que la producción sea buena. Para que podamos elegir y sobre todo que haya competencia, mucha competencia y exigencia entre ellos. Al final los beneficiados es el usuario, nosotros, los que lo vamos a jugar. Dice, suelo evitar un poco pasar por aquí cuando ando sin un duro, que este canal es fentanilo puro sin contar. Pues mañana, cuidado, mañana hacemos un especial interesante. Porque mañana al final pues ponemos el podcast de Evas de Mujeres en Juego. Tenemos que tener nuevo horario. Se pospone la semana que viene por tema de horarios. Pero tenemos sustituto de especial. El especial va a ser los 100 juegos. A ver. Los 100 juegos más interesantes o más importantes para un servidor y también para Eva de Switch a coleccionar. ¿Qué os parece? Es decir, nuestros 100 mejores títulos que deberíamos tener en una colección de Switch. A ver cómo lo coméis. Está claro que va a ser muy personal, ¿eh? En este caso habrá mucho mío. También habrá algo de Eva, seguramente. Eva siempre me va a decir alguno que quiera que meta en el top de 100. Así que va a ser un mix de lo que me gusta mucho a mí y lo que le pueda gustar también un poquito a Eva. Pero será muy personal. Seguramente que mañana no coincidiréis en muchos juegos, pero en otros sí. Y a ver qué os parece. Quiero más que nada para generar debate, porque y siempre con el dicho de que todas las colecciones son iguales. Pues no. En Switch hay mucho juego y vamos a demostrar que nuestros 100 juegos más importantes, más interesantes a coleccionar, pues igual no son los vuestros, o sí. Ya lo veremos mañana, ¿no? ¿Qué os parece? Dice Daniel Oki, mañana nos pegamos un tiro o dos. Otro divorcio mañana, Maíz Molina. No, a ver, tened en cuenta que igual muchos ya los tenéis. Pensad que os puedo desvelar, por ejemplo, que Animal Crossing va a estar. No sé si lo habéis escuchado. Le voy a dejar que meta 5. No voy a dejar más, si no lo tenemos loco el tema. Pero sí, Animal Crossing va a estar. Seguro que un Zelda o 2 o 3 van a estar. Ya veremos, pero lo que sí que vamos a tener en cuenta, o voy a tener yo en cuenta, intentar siempre que esos 100 juegos sean los más exclusivos posibles dentro del formato de Switch. Es decir, ya sea por la exclusividad o limitado que sea la consola, ¿no? Claro, si el juego, por ejemplo, lo podemos jugar en físico en todas, ponerlo en Switch quizá no es tan interesante de cara al coleccionismo que estamos desarrollando, ¿no? Pero sí vamos a intentar eso. 100 juegos, los más interesantes coleccionables, teniendo esa pequeña premisa de que sean lo más exclusivos posibles dentro de lo que es la plataforma de Switch. Que igual no, habrá que no, porque habrá juegos que pueden ser muy bestias y diga, hostia, esto hay que tenerlo sí o sí. Pero bueno, serán nuestros 100 títulos, que a ver la diferencia con los vuestros 100. Hola, retrotraficante, guapo. Dice Kiri Chanchero, Animal Crossing lo tengo abierto y precintado. Y Eva también. Eva es una coleccionista de Animal Crossing brutal. De hecho, los tiene, creo que casi todos. De hecho, hasta el de GameCube, que no tenemos ni la consola, lo tiene. O sea, imaginad. Seguro que habrá algo que apuntar. Sí, espero que sí. Que apuntéis alguno, o por lo menos que veáis los gustos que tenemos todos, ¿no? Esto en este caso, las preferencias más personales. Ya os digo que, por ejemplo, no sé, alguno que pueda yo meter que igual no pueda coincidir con vosotros. No sé, ya veremos. Pero ya os digo yo que algún run and gun muy bestia, algún shoot 'em up. Iremos metiendo. No voy a intentar meter todos de un género. Voy a intentar que sea una lista diversa, pero muy nuestra. Y que sea dentro de lo que yo considero los 100 más que yo quisiera tener siempre.
Aunque va a ser complicado, ya os digo que va a ser complicado porque Switch es muy, muy, muy bestia, a nivel de títulos, es muy bestia. Sí, PlayStation 2 le sobran juegazos, pero entonces no sería Switch. De hecho, Retrotraficante igual nos da algún día por hacer los 100 títulos de cada plataforma a nuestros gustos. No descarto algún día también hacerla, también de PlayStation 2. Dice Tony, entiendo que tiene más que bicheado los 3 juegos que puse más arriba, ¿no? Bicheado los 3 juegos más arriba. ¿Cuál es? Bueno, sí, vale. El Nine Yards Shadows, el Comic Fantasy 2, el Age Adventures. Como diría, ¿tú sabes aquella canción que dice que cuando tú vas, yo vengo de allí? Buf, eso ya está. Vamos, eso ya está más que bicheado, no comprado, reservado, vamos, eso está más que lo. Ya, eso, ya para mí es historia. Dice Miles, el señor Snoke es un gángster, le construyes todo lo que quiere a la isla y encima te cobra. Sí, bueno, no sabes lo que les sableaba a Eva, la cantidad de lloros al principio, sobre todo cuando les sableaba para aumentar la casa, madre mía. Sí, bueno, no sé si sabes que tenemos toda la colección de PlayStation 2 subida a YouTube, toda. Hablando de cada juego, hicimos, me parece, 7, 8, 9 o 10 especiales de PlayStation 2. Los tienes en YouTube, ¿eh? No sé si lo sabías o ya los has visto, pero hicimos muchos especiales de PlayStation 2, incluso algún especial de colaboración con Balgón en su canal, que también los tenemos pineados en nuestro canal. De PlayStation 2 hemos hecho mucho contenido también aquí en Twitch. Pero bueno, no descarto que esto siempre, ya sabéis que va y vuelve. Igual de aquí 2 meses hacemos un especial loquísimo de joyitas de Play 2. De hecho, bueno, mi top, por ejemplo, es más que interesante y lo podría hacer, sí. Hay grupos de nabos, dice Corricha. Sí, Eva, y de Islas Piratas. Ella estaba en un club de Facebook de Islas Piratas. Bueno, era una locura. Lo de Animal Crossing era una locura. Bueno, Telegram, grupos, Animal Crossing eso fue brutal. Eso fue bestial. Sí, Corricha. Tú habla con Eva en privado que te va a deslumbrar. Te va a hacer ver la luz. Voy a ser millonaria de nabos. Millonaria de nabos, como dice Eva. Sí, es muy. Bueno, Eva tiene más de 1000 horas jugadas, no sé si la ha comentado alguna vez ella. Ella empezó con el Animal Crossing a engancharse de nuevo a esto de los videojuegos. Que le compré la consola de Animal Crossing. Y para ella fue droga. Yo recuerdo al principio. Dormía 1 hora o 2 al día ella. 4 meses a lo loco. O sea, sí lo digo. O sea, me recuerda a mis tiempos más locos de no dormir. Peor. O sea, era peor que una secta. O sea, lo de Eva fue peor que una secta. O sea, yo me iba a dormir, ella estaba jugando. Yo me levantaba y estaba jugando. Y digo, ¿cuánto has dormido? 1 hora que me eché en el sofá. Pero así días, 4 meses. Hola, Kira, buenas noches. Fue muy loco, sí. Fue loquísimo. Sí. Dice Gorriche, yo me iba fuera de casa y dejaba la suya unida porque la gente entrase en mi isla. Bueno, eso lo de menos, Gorricha, eso cualquiera lo hacía. Bueno, y los domingos había que estar en casa a la hora de la subasta de nabos. ¿Os acordáis de eso? Y las gincanas con otras islas, quedaban todos a la misma hora para ir haciendo. Buah, era una locura, yo me tenía loquísimo.
Parecía que yo fuera el padre y ella la niña. O sea, así estuve meses. Pero bueno, yo lo entendí, le pegó muy fuerte y es como cuando yo, no sé, los que llevamos mucho tiempo en esto, supongo que recordaréis el juego o los varios juegos que os haya dado en algún momento tan fuerte. Seguro que tenéis alguno que os haya reventado la cabeza, os haya dado vueltas y hayáis desconectado de todo. Siempre tendréis alguno seguro en la cabeza. El Kira dice el WoW. Para muchos fue el WoW, sí. Dice Miles, lo pillé en confinamiento, me hice un Excel de los peces e insectos de ahora. Con Excel, sí, sí, sí. A ver, es muy es normal, ¿eh? Te pega muy fuerte. Sí, sí, fue. Yo me acuerdo. Yo cuando. Yo sabéis que estuve malito. Y yo iba a un fisioterapeuta. Aparte de mi tratamiento, el cual me hacía punción seca y me hacía cosas. Pues mi fisioterapeuta estaba casi tan enganchado como Eva al Animal Crossing. Se lo compró a su novia y los dos me hablaba de ella, de él. Cuando yo estaba, era una hora que me hacía el tratamiento, contándome cosas del Animal Crossing. Y me preguntaba, ¿y qué ha hecho tu mujer? Y tal. Hablando todo el rato del Animal Crossing. Era loquísimo. Eso fue muy bestia. Lo del Animal Crossing en esa época fue brutal. Fue muy bestia. A ti te dijo el fisio que dejase de jugar, Gorricha. Muy mal. Ese no es un buen fisio. Ese no es un buen fisio. Lo que tienes que hacer de buen fisio es juega más. Yo te arreglo la muñeca. No te preocupes. Eso es lo que tiene que haberte dicho. Sí, sí, bueno. Es lo que toca. Y bueno, y supongo que el año que verá un nuevo Animal Crossing o una mejora al Animal Crossing para Switch 2. Lo sabéis, ¿no? No saldrá, supongo, en el primer año y en el segundo. Quizá en el tercer año de la consola de Switch 2 tenemos Animal Crossing nuevo y otra vez explotará la burbuja. Otra vez explotará todo, ¿eh? Y otra vez vendrá todo a lo loco. Y entonces otra vez Eva desaparecerá del mundo. Bueno, ya se lo tomará diferente. El primer Animal Crossing es o el primer juego es el que engancha. Luego el resto lo tomas diferente. Dice que se va a pegar ostión o no. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? No creo que sea el éxito tan bestia que ha sido Switch. No lo creo. No lo espero. Ya veremos. Pero tampoco va a ser un fracaso como si ha supuesto para Nintendo otras segundas consolas, como por ejemplo fue Wii o Wii U. Es decir, que en este caso, o Nintendo DS 3DS, creo que va a ser un más y que va a estar apoyada. No sé si tanto como lo ha sido Switch, no lo creo. Switch creo que ha sido un antes y un después. Pero sí que va de entrada, va a ser fuerte. Veremos lo que pasará a futuro, pero Nostradamus no somos, ya veremos. Bueno, gente guapísima, no habrá que marcharse ya, pero antes recordaros que mañana especial de Switch muy diferente, es decir, el top 100 juegos a tener en una colección para Tony y Eva, para Tengamis y Evix. Es los 100 de Switch, nuestro top 100, los que de manera coleccionable, es decir, colección, no jugar, no confundamos, los que tenemos que tener en nuestra colección, los que queremos tener y desearíamos tener si no los tuviéramos, esos 100, mañana en especial a las 9, ¿eh? Sí, al final Nintendo es ese Wii U, ¿no, Kira? Pero yo creo que en este caso van a hacerlo mejor. Van a hacerlo mejor. Veremos lo que pasará. Al final esto es un... Hasta que no veamos los números y la salida y cómo va a ser todo, no lo vamos a saber realmente. Sí, Chris Sanchero, tiene mucha merca. Y sobre todo tened en cuenta una cosa. El renombre, la marabunta que se ha generado con Switch, no se ha generado nunca antes con Nintendo.
ha tenido consolas de éxito, pero era mucho más... esas consolas de éxito era más casual todo. Ahora hay mucho jugón que se ha enganchado a la consola de Switch. Muchas jugadoras, gente que antes no se había metido nunca y que se ha enganchado y juega de bastante. Así que va a ser apoyada, cuidado. No sé si tanto, pero veremos. Al final lo vamos a ver el año que viene. O sea, el año que viene, este año, en el transcurso de este año, pronto veremos anuncio. Al poco veremos la salida de la consola y veremos el apoyo. Y hasta que no veamos el segundo año, pues siempre el primer año de Nintendo, siempre. El primer año, todas sus consolas son apoyadas. Cuando se ve la diferencia de generación, realmente si se apoya o no la consola, es en el segundo. En el segundo veremos si la gente, si se va para abajo o se va para arriba. En el segundo año. Sí, es continuista. Va a ser continuista, parece. Bueno, igual no da sorpresa a Nintendo, ¿eh? Veremos al final, Danieloki. Y bueno, sobre todo interesante si al final la consola es retrocompatible por hardware. Ojalá sea hardware, no fue software. Ojalá hardware. Porque alarga la vida de los juegos de Switch. Y si encima hay mejoras para los juegos, ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Va a estar muy bien. Pero bueno, eso será otro tema. Hay otro debate y ya lo hablaremos en otro momento, ¿no? ¿Qué os parece? Y nos vamos a marchar esta vez sí, nos vamos a marchar. Y no sé quién tendremos por ahí. Vamos a ver quién tenemos en el canalcito. No sé quién estará. Y tendremos a... vamos con Luis. Que está Luis con tema importaciones y tal. Nos vamos a dejar con Luis. A ver si lo encuentro. Bueno, ya sabéis, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos mañana a las 9. Por aquí, especial Nintendo Switch. Los 100 mejores para nosotros, para la colección. 100 mejores colección, no 100 mejores jugables. A veces no es lo mismo. Hay que diferenciar, pero es así. Un besazo. Nos vemos mañana. Chao, chao.